estas últimas semanas y anoche inclusive hemos reportado los atentados que se han producido en Israel. El de anoche con 2 muertos y por lo menos una decena de heridos, algunos de ellos de gravedad. Le vamos a pedir a Claudio Fantini que nos acompañe unos minutos para intentar entender un poco más. Claudio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. Un gusto saludarte. ¿Se le puede encontrar una explicación a esta seguidilla de atentados o es muy temprano todavía? Todavía es muy temprano para ver qué hay por detrás, pero por primera vez aparecen señales de que ISIS, el llamado Estado Islámico Irak-Levante, estaría haciendo acto de presencia. O sea, le ha puesto la firma del autor a estos crímenes espantosos, y la dirigencia de ISIS que está oculta en algún rincón de la frontera entre Siria e Irak. Esos cabecillas no han negado nada, no hubo ningún dirigente de ISIS que negara. Bueno, hasta acá Israel parecía un espacio que estaba al margen del accionar sanguinario de ISIS, pero acá de los 4 atentados, por lo menos 2 llevan la firma del Estado Islámico Irak-Levante. Creo que esa es toda una señal. No obstante, la modalidad de actuación ha sido una que empezó a verse años atrás en Cisjordania y que fue implementada y figura en los manuales elaborados por Hamás en la Franja de Gaza. O sea, una suerte de modalidad similar a la de los locos solitarios o lobo solitario, ¿no? El loco suelto o lobo solitario, como se le ha llamado en las últimas décadas, es ese terrorista que en un momento irrumpe totalmente solo y abre fuego contra la multitud que tenga a mano. Es un tipo de atentado terrorista que figura en los manuales que Hamás elaboró en la Franja de Gaza y que ha logrado poner en práctica, ¿no? Ese atacante solitario que o bien en un auto atropella gente que está en el cordón de la vereda o caminando por la calle, o que abre fuego indiscriminadamente. Por eso creo que todavía hay que esperar para que en particular organizaciones como el Shin Bet, el aparato de inteligencia interior israelí, vea qué conclusiones se extrae y si hay algún parentesco, alguna correlación entre los 4 atentados o si fueron hechos por separados que simplemente ocurrieron en un mismo puñado de días o semanas. Siempre que ocurre esto, hay señales políticas inmediatas a la interna de Israel, del oficialismo, de la oposición, la presión ciudadana, y lo mismo pasa del lado palestino. ¿Hubo reacciones relevantes? A mí me pareció muy relevante, Miguel, muy revelador, que Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, o mejor dicho, más que gobernarla, impera en la Franja de Gaza. Hamás, esta organización ultra fundamentalista con brazos terroristas como la Yihad Islámica o el Sedim al-Qassem, festejó estos ataques terroristas que hicieron correr sangre israelí. Bueno, en algunos casos los muertos fueron ucranianos, refugiados ucranianos, que encontraron la muerte en Israel. Festejó públicamente Hamás, llamó héroes a quienes realizaron estos atentados. Tomando totalmente distancia de eso, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania, repudió estos ataques y llamó a restablecer la paz, ¿no? Eso me pareció muy revelador. Mahmoud Abbas y la Autoridad Nacional Palestina tomando distancia totalmente de la apología de la violencia sanguinaria que hizo desde la Franja de Gaza la organización que impera en ese territorio, Hamás. Me pareció muy revelador. Y tal vez también lo que estamos viendo tiene que ver con algún intento de sabotaje, probablemente de Hamás,
valiéndose de la yihad islámica, probablemente hasta la República Islámica de Irán puede estar detrás, o el régimen sirio, aunque con Estado Islámico, el ISIS, más vale son enemigos, pero tal vez lo que estamos viendo son acciones tendientes a contrarrestar o responder con violencia los acuerdos que son bastante históricos y son muy inéditos de Israel con muchos estados árabes. Israel ha pasado del aislamiento total a estar estableciendo vínculos y acuerdos y a estar formando parte hasta de alianzas con estados árabes, y creo que esos pasos de Israel deben inquietar particularmente a los sectores ultrafundamentalistas que son partidarios de la guerra total, ¿no? Y creo que políticamente en Israel ya se han visto algunas señales preocupantes. Este es un gobierno moderado, el que acordaron Naftali Bennett, que no es ningún moderado, pero sí su socio en esta coalición, Lapid, viene a ser un gobierno más centrista. La coalición o la alianza política que logró sacar del poder a Benjamín Netanyahu, bueno, esta semana, justo en el mismo puñado de días en que se producían estos atentados, una de las legisladoras en la Knesset, una de las legisladoras de la coalición oficialista, perteneciente al partido Yamina, abandonó el oficialismo, se pasó a la oposición, fue recibida con los brazos abiertos por Benjamín Netanyahu, y de ese modo perdió su mayoría parlamentaria y por ende queda en mayor fragilidad política la coalición que encabeza el primer ministro Naftali Bennett, ¿no? Impulsada, fuerte y titánica con Benjamín Netanyahu, quien quiere regresar al poder cuanto antes mejor. Muy bien, Claudio, te mandamos un abrazo, buen fin de semana y hasta la semana que viene. Abrazo grande, Miguel, buen fin de semana.